obviamente, no debe haber micción para que junte vejiga. Esta vejiga llena de líquido o de orina, es un buen conductor de sonido y obviamente podemos diagnosticar tumores benignos o tumores sólidos, ¿no? Para poder graficar y poder identificar pues lo que es el ovario y el útero, ¿no? Entonces, a ver, acá me quedé. Listo. Entonces, obviamente que la parte del diagnóstico, la información diagnóstica es de bastante utilidad, sobre todo el examen físico, el examen clínico, la entrevista con los padres, ¿no? Y después los exámenes auxiliares, sobre todo lo que es, ¿no? La edad ósea, y luego vemos, obviamente, las radiografías cerebrales y la resonancia y la tomografía con contraste, que es de bastante ayuda. Y dentro de la información diagnóstica de mucha utilidad, obviamente que esos valores ya lo manejamos nosotros, y en este caso, ¿no? Junto con el endocrino, vemos que los valores prepuberales normales de testosterona es menores de 20 nanogramos y de estradiol menores de 8. ¿Ya? Mayores de eso, obviamente que tenemos que buscar la causa de qué está causando la producción de este tipo de hormonas, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestros objetivos para el tratamiento de esta pubertad precoz es detener o regresionar los síntomas, incluyendo sangrado menstrual si se presenta. ¿Sí? Así es. Entonces y por ende, al detener y detener, obviamente, la producción de la GnRH y estas hormonas, obviamente vamos a obtener una talla final lo más cercano a la expectativa genética, ¿sí? Para que el crecimiento no se detenga. Y los desarrollos psiconeurológicos y sociales sean normales. Así es, porque si no, pues obviamente va a tener muchas alteraciones, obviamente, sobre todo en su parte social, ¿no? Porque como les digo, pues, a veces los compañeritos son bien, no se miden con sus palabras, ¿no? O sea, son un poquito malos, agresivos cuando molestan a una persona. Tratamiento, entonces, si vemos un tumor, obviamente se consulta con el neurocirujano, endocrino, y obviamente va a haber una resección del tumor dependiendo de dónde se encuentre, ¿sí? Si hay una hidrocefalia, tratar de colocar una válvula cerebral, una válvula peritoneal, ¿no? Tratar de evitar la presión intracraniana. Si hay amartomas, también obviamente el abordaje es quirúrgico, ¿no? Y en esta parte, si vemos que algo orgánico está produciendo ¿no? esa producción. Y obviamente, si vemos que no se encuentra una causa orgánica, pero vemos que está aumentado más de 20 nanogramos la testosterona y más de 8 nanogramos el estradiol, vamos a dar a los análogos de la GnRH. Análogos son antagonistas, ¿no? Algo que me detenga, ¿no? Y generalmente damos, ¿no? Un tratamiento de elección de acción más potente y prolongada, ¿no? Que va a desensibilizar los gonadotrofitos y dejan de producir LH y FSH, ¿sí? Y esto es prácticamente el acetato de leuprolide y el acetato de triptolerina, ¿sí? Y también lo usamos, este fármaco lo usamos para muchos tratamientos. Obviamente, cáncer de próstata, queremos inhibir, que no produzca, pues que no produzca testosterona, ¡pum!, lo inhibimos, ¿sí? Es un chip o una barrita que se pone, o una ampollita también que se pone subcutánea por debajo del ombliguito, y en las mujeres también tiene el mismo tratamiento. Luego, acá es para inhibir, un inhibidor de la GnRH. Y también lo producimos en pacientes, obviamente, que tienen cáncer de mama, también utilizan en endometriosis severa, ¿no? Obviamente, para inhibir, pues, en otras palabras, lo lleva a una menopausia farmacológica. Así es, porque tú inhibes la GnRH y no produce nada. En una menopausia, ¿qué pasa? Ya no hay producción de FSH-LH, ya no hay estimulación, porque el ovario ya dejó de producir, ¿no? Ya no hay estrógeno, progesterona, entonces se produce una menopausia fisiológica. Pero si yo quiero inhibir arriba, producto de porque ¿no? Es una pubertad precoz, obviamente produjo una menopausia farmacológica prácticamente, inhibo, lo duermo. Y eso, este tratamiento, obviamente, que lo voy a utilizar con este tipo de pacientes, con el acetato de leuprolide, o el acetato de triptolerina, para tratar de inhibirlo, ¿no? De una forma trimestral o mensual, dependiendo de la aplicación o la concentración, y así, obviamente, tener éxito, pues, ¿no? Con el tratamiento, ¿no? Haciendo que las gonadotrofinas y las hormonas sexuales disminuyan y tener una talla final, ¿no? Que va a diferenciar entre los 8 y 14 centímetros a favor
el 90% de niños y niñas tratados alcanzan al final, ¿no? Una talla, de acuerdo a la talla genética, hay regresimiento del crecimiento mamario, ¿no? Mía, del 2-3, ¿ves? Así es, ¿no? Va a haber un regresimiento, una regresión. Hay desaparición, obviamente, de la menstruación, y hay una disminución del tamaño testicular, ovario y uterino. O sea, involución, hay involución. Igual, una menopausia fisiológica, hay involución. Un útero que era de 8, una paciente de 60 años tiene un útero de 5, ¿no? Con unos ovarios en vez de 20 milímetros, 30 milímetros, un ovario de 10 milímetros, 12 milímetros, involutivo. Entonces, eso es lo que causa el tratamiento para tener un buen éxito, logro, y tratar de llegar, ¿no? A buen éxito ese tipo de tratamiento, ¿no? Así es. Entonces, al suspender el tratamiento, obviamente que vamos a suspenderlo a una edad, ¿no? Adecuada, donde va a haber, se suspende el medicamento, se activa el sistema vertical hipotálamo, hipófisis ovario, y obviamente empieza la menarquia, reinicia los sangrados, obviamente, 28 y 18 meses, la testosterona también regresa a sus niveles normales, ¿no? Y obviamente que debe haber pues, un buen lumen ovárico y en la pubertad precoz, ¿no? Obviamente. Vigilar, obviamente, la aparición de síndrome de ovario poliquísticos, pero bueno, eso es parte ya de los controles posteriores de una paciente puber o adolescente. Muy bien. Entonces, vamos a tener también una patología, ¿no? Que no es muy frecuente, que solamente lo quiero mencionar, que es el síndrome de Makune-Albrigts, ¿sí? Que prácticamente es una patología que se encuentra, que es una disfunción prácticamente endocrina, una disfunción endocrina, ¿no? Con pigmentación cutánea y displasia fibrosa esquelética, que se da, pues, ¿no? Que puede producir, obviamente, una disminución de la talla, ¿no? Obviamente, son pacientes pequeñas, ¿no? ¿No? Donde va a haber un aumento, una hiperfusión autónoma de las glándulas, no solamente de las glándulas mamarias, sino de todas las glándulas, sobre todo, ¿no? La suprarrenal y todas las glándulas, causada por una mutación ¿no? de sentido erróneo del gen que codifica la subunidad alfa, ¿no? Del genoma 5. Entonces la proteína G estimula la formación de ADP cíclico y eso obviamente produce el aumento de la hiperfunción de muchas glándulas, no solamente de la mama, ¿no? El síndrome de Makune-Albrigts. Sí, es muy raro, pero no tomo como cultura general, así que no hay problema. Entonces, obviamente, que vamos a seguir con lo que es la pubertad precoz, independiente de las gonadotropinas, ¿no? Es una pubertad precoz, obviamente, que presenta y lo que llamamos la pseudo pubertad precoz y que es bastante infrecuente en pacientes, ¿no? La pseudo pubertad precoz. Entonces, no es muy frecuente, es infrecuente, es autosómica dominante, transmitido de descendencia masculina, ¿no? Generalmente, y los signos de pubertad aparecen entre los 2 y 3 años de edad. Entonces, vamos a ver que en las causas en mujeres, obviamente, miren, a ver, las anomalías isosexuales y anomalías heterosexuales, y dentro de ellos, una cosa muy rara es el síndrome de Makune-Albrigts, pseudopubertad precoz, quistes de ovarios autónomos, ¿sí? Tumores de ovario, tumor córtico suprarrenal feminizante y estrógenos exógenos, ¿no? Y uno de ellos es los anticonceptivos orales de la mama, y los otros, es como les mencionaba ese caso de la paciente que siempre tomaba su leche de soya toda la vida, todos los años desde que nació, todo le daba leche de soya y bueno, pues, tuvo estrógenos exógenos. Así es. Hay uno también, pero sí nunca me ha llegado, pero sí lo he visto solamente cuando estuve en la selva, la cocona, creo que era. Hay una fruta que es en la selva. Aguaje, doctor. Aguaje, ese nombre, tu voz me pareció muy familiar, ¿ah? Lo has dicho así con aguaje, lo has salido con tu acento y todo. Ya, aguaje. Ah, Sí. ¿Eres de la selva? Sí. no. No, ya. Entonces, salió. Ok, sí, cuando hice trabajé 2 años en la selva, así que bueno, pues ahí el aguaje. Así es. Por eso que el aguaje lo relacionan mucho con cambio de voz y todo, y como que feminizan al selvático, ¿no? Al selvático. Tanto así que han creado un pueblo, dice, de puros homosexuales, como es este pueblo.
tabaloso. Ah, no, todavía tabaloso, seguro, es tabaloso, ¿no? Bueno, así es, el aguaje. Anomalías heterosexuales masculinizantes, en este caso en el varón, hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores de células suprarrenales, tumores ováricos, ¿no? Defectos de receptores de glucocorticoides y andrógenos exógenos. Recuerden, chicos, que el ovario es totipotencial, el testículo también es totipotencial. ¿Sí? Entonces pueden tener muchos cambios, genera muchos cambios, porque recuerden, como es totipotencial, tiene las tres células endodérmicas, ¿sí? Las tres capas, endo, meso y ecto. ¿Sí? Por eso que cuando encontramos tumores de ovarios embrionarios y que a veces despiertan en la adolescencia, muy raro en la adultez, muy raro, ¿no? En la adultez tenemos los famosos teratomas, ¿no? Y los teratomas obviamente vienen a ser una alteración ovárica de las tres capas embrionarias, ecto, endo y meso. Por eso que en los tumores de ovario de tipo teratoma encontramos dentro grasa, pelo, cabello, hueso, diente, encontramos dentro, por eso que el ovario es totipotencial, ¿no? Y bueno, pues encontramos todo eso. Y no son muy infrecuentes, se puede decir que uno mensual encontramos un teratoma en nuestro hospital. Pero imagínense en el Instituto Nacional del Niño, ¿no? Que ves estos pacientes son bastante frecuentes. En la consulta general no es muy frecuente y si lo vemos, lo detectamos y lo mandamos al instituto. ¿Ya? Entonces, esa mujer. En varones también vamos a encontrar, obviamente, ¿no? Anomalías también isosexuales y heterosexuales, pero con mucho más, con menos frecuencia, ¿no? Tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores córticos suprarrenales, tumores cerebrales Leydig, pubertad precoz masculina, ¿no? Hijamente familiar, tumores secretores de HCG. Recuerden que los tumores embrionarios pueden secretar ese tipo de hormonas, ¿no? Teratomas, andrógenos exógenos, tumores córticos suprarrenal feminizantes y estrógenos exógenos. ¿Ya? Justo tengo una paciente, mujer. Generalmente las hiperplasias suprarrenales congénitas, ¿no? Se asocian bastante porque tienen bastante continuidad con lo que es el conducto de Müller, ¿no? Con el seno urogenital en las niñas. Quiere decir que las niñitas que tienen hiperplasia suprarrenal congénita generalmente nacen con agenesia de vagina. Gracias. ¿No? En varones no he visto mucho en varones, pero puede haber cierta alteración también en la formación de las gónadas. Entonces, obviamente que vamos a ver que ahí los niveles basales de LH son prepuberales, son bajos. No existe una secreción pulsátil, pues, por eso que es una secreción irregular, una pulsación irregular. La LH no responde a la estimulación de la GnRH, es independiente. Y la modulación hipotalámica cambia el mecanismo del desarrollo puberal hacia uno dependiente a gonadotropinas. Tratamiento, generalmente el tratamiento que damos, el que lo da el endocrinólogo, viene a ser los agonistas, sobre todo de la GnRH. ¿No? Ha habido estudios con ketoconazol, sobre todo para inhibir la síntesis de la C17, pero no ha habido mucho éxito. Pero sí, cuando son muy, no, síndromes muy evidentes o muy floridos, ¿no? De frente van al agonista de la GnRH. La espironolactona se usa bastante, pero generalmente lo usan en problemas ya renales, ¿no? Pero en la parte de la pseudopubertad precoz, generalmente usamos la agonista de la GnRH. Entramos a lo que es la pubertad retrasada y también vamos a tocar los ciertos tópicos que hemos tocado para pubertad precoz, ¿no? En este caso, describir eventos fisiológicos, ¿no? Para, obviamente, identificarlos y retrasarlos, obviamente, nivelarlos, distinguir el cuadro clínico, elaborar un tratamiento y derivar oportunamente el problema. Entonces, en esta pubertad precoz, perdón, retrasada, vamos a tener, pues obviamente, aquella paciente puber, ¿no? O adolescente que no ha desarrollado características sexuales secundarias. Y estos pacientes a veces son aquellos pacientes que usted le encuentra y que a veces no, son bastante retraídas, reprimidas, el cabello en la cara, a veces dicen, no, ella es emo, dicen, ¿no? Pero el cabello en la cara, o se está comiendo el cabello, porque la única forma que le tape la cara es que su cabello llegue a los labios. Están así mordiéndose el cabello, o están con la polera ancha, ¿no? Esa está a la moda, no, no está a la moda. O sea, claro, un gran porcentaje está a la moda, pero a veces usa ancha, ¿no? Y con capucha, con cabeza gacha,
con jorobita y caminan antisociales, ¿no? Generalmente se dan en justo una etapa florida, ¿no? 13, 14 años, donde ya empieza pues los 15 años, empieza pues la socialización y empiezan los juegos y todas esas cosas, ¿no? Y tiene un transcurrido de menos de 5 años. Entre telarquia y menarquia, o sea, hay una telarquia, o sea, se presentó un botoncito de Mario y no hubo, pues, y no hubo nunca menstruación, ¿no? No, nunca, o se presentó una menstruación después de 5 o 7 años, pero no hubo caracteres secundarios. El inicio del crecimiento testicular, obviamente, en el varón, y fase final del desarrollo sexual, ¿no? El varón también, obviamente, se va a sentir, oye, de repente quizás es delgadito, ¿no? Obviamente, todos los adolescentes generalmente son delgados, pero obviamente es alto, pero sus características genitales sexuales secundarios, obviamente, su testículo, obviamente, no es acorde al tamaño. Así es. ¿No? Entonces, obviamente que también va a haber cierta retracción. Y el problema a veces lo pasa por alto toda su adolescencia, pero cuando tiene pareja, ahí empieza el problema. Ok, entonces esta pubertad retrasada como primera característica, ¿no? Vamos a tener un problema de una insuficiencia testicular u una insuficiencia ovárica. Y viene lo que es el hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Qué significa el hipergonadismo hipergonadotrópico? Obviamente que vamos a ver un problema, ¿no? Prácticamente a nivel de testículo. ¿Por qué se dice hipogonadismo? Porque es ovario chiquitito, testículo chiquitito, pero como está la GNRH, se libera normal. El, se agrega LH y FSH. Va al órgano blanco, que puede ser testículo o puede ser ovario. Pero como no hay respuesta, como el cuerpo dice, caramba, ¿por qué mi ovario no segrega progesterona y estrógeno? ¿Y por qué mi testículo no segrega testosterona? Entonces va el feedback, no respuesta, y va el feedback, el eje vertical, y regresa al hipotálamo. El hipotálamo lo codifica y dice, ah, caramba, no hay respuesta. Ah, de repente te mandó un pulso muy pequeño, mando más pulso, manda más pulso. Ese pulso va al hipófisis, el hipófisis sigue mandando más pulsos del HFSH y sigue llegando al órgano blanco que es ovario o testículo. No hay respuesta, regresa el feedback negativo hacia arriba y comienza a haber un aumento. Cuando le sacas, va a haber un aumento de la FSH o aumento ¿no? De la testosterona sin respuesta. Entonces, ese es el hipogonadismo hipergonador. ¿Ah? Así es. Y también tenemos el otro, que es ya a nivel hipotalámico hipoficiario, que es el hipogonadismo hipogonadotrófico. Simplemente, obviamente, tiene testículo y ovario chiquitito porque no hay un estímulo. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, obviamente que eso tiene su teología. Obviamente, dentro de las etiologías va a haber uno, ¿no? El retardo constitucional de crecimiento, va a haber un retardo, ¿no? O que puede también presentarse por nutriciones o enfermedades crónicas sistémicas, ¿no? Y puedes tener ciertas alteraciones. Porque, por ejemplo, un ejemplo, lo que tiene retardo constitucional de crecimiento no son pequeños, ¿no? No desarrollan y obviamente que tienen sus alteraciones o son sindrómicos. Generalmente los que son pequeños o acondroplásicos son sindrómicos. O los nutricionales o enfermaciones crónicas sistémicas, ¿no? La desnutrición, ¿no? La caquexia, obviamente que te va a alterar no solamente el sistema hipotalámico hipoficiario, sino todos los sistemas. Y dentro de lo que es el hipogonadismo hipergonadotrópico, examen, pregunta de examen, tenemos el síndrome de Turner, tenemos digenesia gonadal, tenemos el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Noonan más raro, el síndrome de regresión titular mucho más raro y de la insensibilidad androgénica mucho más raro. Entonces, obviamente, he hecho mis toques con respecto a lo que es la frecuencia, ¿sí? Turner es mucho más frecuente. Así es. Y el hipogonadismo hipogonadotrófico, pregunta de examen, ¿no? Síndrome de Kalman, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Lawrence-Monbiel, hipoplasia hipoficiaria o hipotalámica, y las lesiones, obviamente, que pueden alterar el sistema nervioso, como el sistema destructivas, una meningitis, por ejemplo, o las lesiones infiltrativas, como los tumores, ¿no? Del sistema nervioso central. Ok. Entonces, ya viendo todo esto, obviamente vamos a entrar un poquito a lo que es cómo se presenta. Entonces, obviamente que vamos a ver, pues, que cada una de las condiciones que determinan la pubertad
¿no? Retrasada puede tener fisiopatogenia peculiar, particular, ¿no? Y al mismo tiempo manifestaciones clínicas secundarias muy diferentes entre persona y persona, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, dentro del retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, obviamente es una variante normal de crecimiento, donde no se retrasa más de los 16 años y 18 años. Es una deficiencia parcial transitoria de la GH, ¿no? De las hormonas gonadotrópicas, ¿no? Y se normaliza entre 2 y 3 años de edad, generando entrada a la adolescencia en una etapa tardía. O sea, son aquellos pacientes que tienen una pausa muy prolongada. O sea, el hipotálamo se duerme mucho tiempo. Así es. Y lo retrasa, pero de un momento a otro, de manera brusca, se da el estirón, se desarrolla, despierta. Entonces, obviamente que es una variante normal, obviamente. Por eso que están en quinto año, y en quinto año ustedes han tenido amigos chiquitos, pequeñitos, y después se encuentran, después de muchos años, como profesionales, y lo ves pues que el hombre es más alto que todos. Es frecuente, es bastante frecuente. Y a veces uno piensa que se va a quedar enano, ¿no? No, pero bueno, le dio pues su retardo constitucional de crecimiento y desarrollo. Y es parte de todo esto. Entonces, obviamente, aquí, y obviamente que es una parte, pero hay otros que obviamente que pueden tener un retraso de la maduración esquelética, o si no, una edad ósea disminuida, ¿no? Con un punto clave del diagnóstico, obviamente también entra ahí su radiografía de codo, radiografía de muñeca, ¿no? Y la pubertad se inicia de manera normal cuando, obviamente, que exista, obviamente, las hormonas circulantes normales, ¿no? Entre los 11.5 y 12 años, 13, 15 años, que es lo normal que debería aparecer, pero cuando existe este retardo, obviamente se puede posponer unos años después. Una hipótesis es que el hipotálamo tiene una sensibilidad mayor a la retroalimentación negativa de las hormonas sexuales, de las gónadas y de la duración prolongada. Así es. Entonces, obviamente, no hay una respuesta adecuada del ovario y testículo, ¿no? O simplemente hay una pseudo respuesta que hace que el hipotálamo diga, "Ah, no, sí está respondiendo", como que algo le está engañando, ¿no? Y ya no quiere. O le engañan que mucho estás agregando y se queda dormido, ¿no? Y que posteriormente se puede regular. Y también el crecimiento nutricional o por enfermedades sistémicas y crónicas, la caquexia, la desnutrición crónica, la anemia, las cardiopatías que te hacen, pues obviamente bastante insuficiente, el asma, ¿no? Crónico, el uso de corticosteroides prolongados, la mala absorción intestinal y la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces estas dos formas de tener una pubertad retrasada como que prácticamente pueden resolverse o tener un tiempo de latencia muy prolongado, ¿no? Porque se corrige la anemia, obviamente se estabiliza la cardiopatía y el asma obviamente no lo hace tan crónico o disminuye el uso prolongado de corticoides, como que puedes, ¿no? Solucionar parcialmente el problema, ¿no? O son soluciones de larga data, ¿no? Viendo todo esto, entramos a lo que es el hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? Que es la falla testicular u ovárica. Y generalmente vamos a hablar y voy a agarrar lo que es el síndrome de Turner. ¿No? Y la diginesia gonadal, ¿no? O también se llama diginesia gonadal. Algunos también las separan en estas formas. Y el Turner, ¿no? O Turner, el Turner generalmente nosotros lo sospechamos. Son muy pocos que llegan a término, ¿no? El X0. Son muy pocos que llegan a término. Generalmente el Turner ya lo estamos diagnosticando en las ecografías genéticas para descartar cromosomopatías, sobre todo entre las 11.6 y 13.6 semanas, chicos. ¿Ya? Así es. Entre las 11.6 y 13.6 semanas es donde se hace la ecografía genética, estamos viendo lo que es tendinosis nucal. Y en la tendinosis nucal, obviamente, que parte de un marcador mayor para cromosomopatía, sobre todo Turner. Entonces vamos a ver, si es una tendinosis nucal mayor de 2.3, 2.6, algunos autores, estamos pensando que tiene un edema, ¿no? De nucal y pues, es condicionante a un síndrome de Down, un 21, ¿sí? Pero si vemos que tiene, detrás de la nuca, tiene una dilatación mayor y se hace quístico y trabeculado detrás del cuello como una masa de líquida oscura, estamos sospechando que es un Turner. Así es.
Entonces, y generalmente termina en un aborto espontáneo, ¿no? O simplemente tiene otras malformaciones como cardiopatías y de repente, pues quizás las pacientes puedan optar por otra decisión. Turner, X0 o el 45X. Baja estatura, hay tosis, caída papillar, hay baja implantación del cabello y las orejas, ¿no? Tórax plano, amplio, y generalmente estas pacientes son infértiles. Así es, son infértiles. Entonces, si tiene un ovario pues, involutivo, ¿no? No hay todo está involutivo, obviamente que el GNRH, el hipotálamo se va a matar mandando, se va a matar mandando órdenes, entonces va a haber un fibro activo. Entonces, oye, va a seguir mandando, por eso que es un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? O sea, es un hipogonadismo, no va a haber crecimiento gonadal, pero sí va a haber aumento de las hormonas sexuales secundarias. Desarrollo retrasado e incompleto de la pubertad, mamás pequeñas, vello púbico disperso, hay infertilidad, amenorrea, ¿sí? Amenorrea primaria sería paciente que nunca menstruó. Amenorrea secundaria es el paciente que menstruó una vez y ya nunca más un fallo ovárico prematuro tras un periodo de menstruaciones normales. Así es, eso es lo que quiere decir. Y el otro cápite, ¿no? Que es la disgenesia gonadal pura, que también se presenta. Obviamente, en general, pues, ¿no? Es como si fuera, pues ya prácticamente no funciona nada, ¿no? Un fenotipo femenino, generalmente normal, tiene todas las características normales, ¿sí? Pero tiene un hábito eunucoide, ¿no? Predomina el segmento inferior, ¿no? Y de la brazada, ¿no? Generalmente son, cortas. Hay ovarios digenéticos y afuncionales, hay secreción hormonal génica nula, hay aumento del HPCH, o sea, es hipertrófico, transmisión autosómica regresiva y terapéutica con estrógenos. Chicos, pregunta de examen. Muy bien. Listo. Y entramos, aparte de lo que es la digenesia gonadal mixta, ¿sí? Pero no es tan frecuente, chicos, así que tampoco no lo quiero cansar. El Klinefelter, sí, vamos a verlo. 47XI, ¿sí? No se puede decir que es muy raro, porque cuando se presenta, generalmente se presenta en varones. Y talla elevada, mayor acumulación de grasa subcutánea, hay criptorquidia, quiere decir que un testículo bajó, o los dos no ha bajado, o uno sí, o uno no, o los dos. Hay una umbilicación del pene, escroto hiperplástico, azospermia, infertilidad, ¿no? Ginecomastia uni o bilateral, vello pubiano disminuido o disperso, y las gonadotrofinas elevadas en la parte prepuberal, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que es, ¿no? Un Klinefelter, y se los menciono, pregunta de examen. Perfecto. Muy bien. Y vamos a lo que es lo último, chicos, que es el hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Y el hipogonadismo hipogonadotrófico, bueno, es la deficiencia o falta de acción de las gonadotropinas. Hay falla hipotalámica, hay mutaciones genéticas 5 a 15%. La talla puede ser normal o generalmente son eunucos, ¿no? O sea, pueden ser altos, ¿no? Pueden ser tallas normales o eunucos, porque obviamente que el cuello corto, pene pequeñito, ¿no? Así es, eunuco. Así es. Y dentro de ellos lo más característico es el síndrome de Kalman, ¿sí? El Kalman generalmente se manifiesta generalmente, y la característica principal de ellos es que tienen anosmia, o sea, no huelen, no perciben ¿no? No perciben las comidas, el olor, ¿no? Y por ende no hay sabor, o sea, obviamente tú puedes probar, pero oye, no va a haber, hay un endocrino que lo dice, si no huele no va a haber, así es, si no huele no va a haber, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, hay anosmia es como principal característica, pero predomina en varones, autosómica recesiva y dominante, y ¿no? La talla se acelera al llegar a la adolescencia, hay hiposma, hay ginecomastia, criptorquidia, hay trastorno hipotalámico, deficiencia de la GNRH, estímulo del agonista de GNRH, con una respuesta reducida del FSH, ¿no? Miren, hay un estímulo con agonista de la GNRH, o sea, tú le pones un estimulante, va a haber una respuesta, pero no hay una buena cantidad de LH-FSH que produzca un estímulo a nivel gonadal, ¿no? La testosterona y los estrógenos están bajos, por ende, así es, si no hay no hay buenos pulsos a nivel de la hipófisis anterior, obviamente que las hormonas sexuales secundarias no van a estar adecuadas. Pregunta de examen. Muy bien. Listo. Entonces, obviamente, síndrome de Kalman, ¿no? En pacientes diagnosticados se inicia entre los 13 y 14 años, y obviamente que va a haber una feminización y una masculinización
dependiendo, obviamente, si es hombre o mujer. Pero estos síndrome de Cowell generalmente se dan en varones. Luego tenemos la hipoplasia hipoficiaria hipotalámica, ¿sí? Definitivamente son defectos, obviamente ya que entran por lesiones destructivas o infiltrativas. También puede haber defectos congénitos y también puede haber por defectos vasculares, ¿no? O simplemente puede haber una lesión vascular que entra a radiación o entra a cirugía y ahí se produce una noxa a nivel de la hipófisis y del hipotálamo y hipófisis y se produce una hipoplasia. O tiene una lesión infiltrativa que produce una lesión y hace que sea hipoplásica. O simplemente tiene un tumor que entra a radioterapia, radiación y haces que el hipotálamo hipófisis sea, obviamente, hipoplásica, ¿no? Dentro de las lesiones destructivas del sistema nervioso central, ¿no? Tenemos pues los tumores, ¿no? Craneoencefálicos, tenemos la hipoxia, ¿no? Por eso que es importante ver cómo ha nacido esa parte, ¿no? Del producto del trabajo de parto. El infarto, ¿no? El infarto anoxia o hipoxia, y las hemorragias, sobre todo una hemorragia, por ejemplo, una paciente, un niño, 10 años, le atropelló el carro, le fracturó la pierna y agarró una arteria importante y se desangró, llegó chocado a emergencia y hizo un shock hipovolémico severo, se recuperó, pero obviamente tuvo cierta hipoxia, ¿no? Y la falta de irrigación a nivel, hubo una vasoconstricción a nivel periférico para salvaguardar la parte central y hizo... Para la parte clínica, Chicos, su volumen, ¿ya? Y hizo, obviamente, el síndrome de Sheehan, ¿no? Que es el infarto. Chicos, su micrófono, porfa. Hizo el síndrome de Sheehan-Simon, ¿no? Que es prácticamente como un infarto hipoficiario hipotalámico y que hace que lo hace hipoplásico, producto de una hemorragia. Entonces, obviamente que puede haber eso. Y las lesiones infiltrativas, obviamente tenemos la histiocytosis y los tumores, todo esto, obviamente puede haber una expansión intracraniana con deficiencia de gonadotropina, ¿no? Obviamente que estos pacientes entran a radioterapia y obviamente que todo esto puede llegar a una noxa a nivel hipotalámico, ¿no? Entonces, todo lo que produce una noxa a nivel hipotalámica, vascular, quirúrgica, o por radiación hace que sea hipoplásica y eso te va a llevar a un hipogonadismo hipogonadotrópico. Y estos pacientes tienen que tener pulsos, obviamente, de hormonas para que puedan tener de por vida sus, ¿no?, cambios, caracteres sexuales secundarios. Muy bien, chicos. Muy bien. Chicos, preguntas. Son las 11. Ok. Muy bien, chicos. Me quedo, creo, con el grupo el seminario de mi grupo del Hipólito, por favor. Sí, en espera del link. Voy a estar a la espera. Oye, chicos, si no hay otra pregunta, muchas gracias. Disculpándome por ese día, que no pude hacer la clase, ¿no? De verdad que se me pasó. Ya me llamaron la atención. Mis disculpas a ustedes. Muchas gracias, chicos. Estudien bastante. Buena suerte el día lunes. Doctor, disculpe, ¿puede compartir sus diapos?